Bueno, dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Y eso es bueno o es malo? Cuando pensamos en algunos de los más importantes gobiernos o líderes que están timoneando las economías más importantes del planeta. Porque estos líderes son, sí, seguidos por millones y sí representan un quiebre de lo que es el pasado, pero ¿son la garantía de un mejor futuro? En este caso hablamos, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos, que incluso hace unas horas habló de ser el elegido. Por ejemplo, una expresión mesiánica, hablando, por cierto, de China y de los aranceles. O Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, o el propio Boris Johnson, que tiene, bueno, pues la tarea nada sencilla de separar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre próximo. Son los líderes de nuestros tiempos, pero ¿acorde a la urgencia de estos tiempos? Jorge Suárez Vélez, ¿cómo estás? Saludos hasta Nueva York. ¿Cómo empezamos? Pues tú dices, Gaby. Yo diría que lo que importa es ¿por qué nos preguntamos en este momento eso? Y obviamente el entorno es más que complejo. Creo que hay dos factores que están combinando. El primero es que ciertamente lo que vemos es una fuerte polarización de los electorados, quizá en parte por redes sociales, por una serie de fenómenos que no existían antes, pero esto está llevando al poder a políticos que también son radicales y también está llevando a un cortoplacismo en lo que se ofrece, donde se ofrecen todas estas recetas mágicas que son imposibles de alcanzar, pero que están teniendo un impacto severo, estructural en políticas públicas que no tienen sentido de largo plazo. La otra parte del reto proviene de un entorno mucho más complicado. Tenemos a una economía mundial que se está desacelerando y se desacelera por razones claras. Primero, por una razón demográfica. Los países industrializados están reduciendo sus poblaciones. Países como China, Japón, Alemania, sí, Italia tienen menos población que antes, lo cual hace que al haber menos gente trabajando sea más difícil crecer. China, por ejemplo, se espera tenga 114 millones de habitantes menos para el año 2040, lo cual les dificultará el crecimiento. Vemos también altos niveles de endeudamiento por las bajas tasas de interés que han privado en los mercados internacionales por mucho tiempo. Vemos una caída también en la productividad y vemos también una desglobalización de la economía por todos estos modelos proteccionistas y nacionalistas que tanto impacto negativo están teniendo, como el que tú haces alusión, Brexit, entre otros. Y por lo tanto, también tienes líderes como, por ejemplo, el presidente de México, muy criticado por el tipo de prioridades que está asignando en este momento, por ejemplo, Pemex o su propia refinería. Absolutamente. La realidad es que Pemex es una empresa que está quebrada. El otro día oía yo a uno de los ideólogos de su movimiento hablar de que lo que se planea es que todo este modelo de bienestar sea fondeado por Pemex, sin que ellos se hayan dado cuenta que Pemex está francamente quebrada, que lo único que ellos van a poder hacer con Pemex es inyectarle enormes cantidades de dinero que serán metidas a un barril sin fondo, porque a no ser que hagan grandes cambios estructurales en Pemex, sí, entre otras cosas, reduciendo fuertemente el número de trabajadores que tienen, deshaciéndose de muchos activos que no son estratégicos y concentrando simplemente lo que tiene la empresa puramente en extracción de petróleo y nada más que eso, lo cual jamás van a hacer. Si no hacen eso, Pemex va a seguir arrojando pérdidas, de hecho crecientes, así que eso va a amenazar a la estabilidad de las finanzas públicas de México porque va a drenar muchos recursos. No solo no va a aportar, va a drenar. O el líder Bolsonaro de la mayor economía de América Latina, en el pulmón además que tiene el Amazonas, con los dichos y desdichos sobre el tema de la ciencia, incluso que le provocaron que se cancelara un reconocimiento que se le iba a entregar allá en Nueva York. Gaby, eso es uno de los temas más alarmantes, porque tanto los populistas de derecha como los de izquierda, ¿no? Trump o Bolsonaro o el propio López Obrador en la izquierda parecen tener una enorme falta de respeto por la ciencia en un momento donde lo que más necesita el mundo es seguir apoyando este tipo de investigación y de desarrollo de nuevas tecnologías, porque tenemos problemas muy importantes, sistémicos y que nos afectan a todos, como es el propio problema de cambio climático, que está siendo tan amenazado por grandes catástrofes sí, ambientales como la que está ocurriendo en el Amazonas. Es importante decirlo que estamos en medio de los incendios. El presidente cuestiona la cobertura que se le ha dado al tema, pero él mismo se ha revelado en sus ideas de qué lado está pensando, votando, etcétera. Déjame ponerlos juntos a Boris Johnson y a Donald Trump, primero para hablar de este tema de los nacionalismos, que eso es algo que ellos han expresado claramente.
Yo creo, Gaby, que lo que es particularmente peligroso de estos nacionalismos es que lo que sabemos, y esto la historia nos lo dice, es que los periodos donde hay más crecimiento en la economía mundial son los periodos donde hay más comercio, donde hay menos obstáculos al comercio, porque eso tiende a ser un ganar-ganar. O sea, los dos países están intercambiando los productos que hacen con mayor destreza o con mayor eficiencia. Eso es lo que más puede beneficiarlos económicamente. Lo que hemos visto es que en el caso de Trump, él no acaba ni siquiera de entender que cuando él le pone una tarifa a una importación china, el que paga esa tarifa es el consumidor estadounidense, es decir, está haciéndose harakiri al hacer este tipo de medidas. Y lo que alguien como Boris Johnson no acaba de entender es que si él insiste en una salida de la Unión Europea, un Brexit, sin acuerdo específico, sin negociación con la Unión Europea, va a meter al Reino Unido en una recesión, además de que se arriesga a pérdida importante de algunos de los estados que componen parte del Reino Unido, pero además garantiza también una fuerte desaceleración de Europa, que perdería mucha importancia, y esto es en un momento crítico porque estamos viendo ya a Alemania en recesión. El momento y las ideas de los líderes, y por eso es preocupante. Jorge Suárez Vélez, gracias, un abrazo. Muchas gracias, Gaby.